Cuando hablamos de Ariana Grande, estamos hablando de una de las artistas con mejor voz en la escena pop, siendo elogiada por expertos y diversos artistas. Estos dotes se han percibido desde la niñez de Ariana hasta en su interpretación de Cat Valentine en Victorious. Pero por más que Ariana Grande tenga una gran voz para hacer música pop, el género por el que más se ha inspirado desde muy pequeña, además de ser el que más le gusta, es el R&B contemporáneo. Así que, en este momento, analizaremos los cambios musicales que ha tenido Ariana Grande a lo largo de los años. Comencemos. Yours Truly es el álbum debut de Ariana Grande, lanzado el 3 de septiembre de 2013. Ariana Grande trae influencias de la música de Whitney Houston, Amy Winehouse, Christina Aguilera y Mariah Carey, entre otros ídolos de Ariana. Ariana Grande describe la mitad del disco como un retroceso a la música R&B de la década de los 90 y la segunda mitad ella la define como la más única y especial que ha escrito en el momento. La canción Put Your Hearts Up sería el primer sencillo de este álbum, pero este sería descartado ya que Ariana Grande le dejaría de gustar por completo. En una entrevista de 2012, Ariana Grande diría: fue una experiencia de aprendizaje, sin duda. Sónicamente, no es mi vibra. Creo que tal vez hubiera sido una gran canción de éxito para otra persona, porque no es lo que a mí me gusta cantar. De esta manera. With a burning passion of 1,000 suns. I hate that song. Alright, but because I love you. Let me see you put your hearts up. Hey, let me see you put your hearts up. Hey, if we give a little love, maybe we can change. En este video, donde nos explica por qué Ariana Grande odia esta canción, en uno de los comentarios podemos ver la respuesta a nuestra pregunta. Es que, en serio, ella debió haber sentido cómo explotaba el personaje de Cat hasta en su vida real y en la música. Uno quiere crecer como uno mismo, no como un personaje, no ser la sombra de Cat. Es por eso que Yours Truly fue el punto de inflexión en su carrera que la llevó de actriz de Nickelodeon a sensación de estrella pop a los ojos del público. Pero no sabíamos y no nos esperábamos que el siguiente año vendría algo mucho más grande. My Everything es el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense, lanzado el 25 de agosto de 2014. Antes de su lanzamiento, Ariana Grande diría esto sobre el disco: es un disco que yo quiero hacer algo diferente. No quiero que suene como una extensión de Yours Truly, quiero que suene como una evolución. Quiero explotar más sonidos y experimentar un poco. Tengo un montón de ideas y estoy muy entusiasmada. Este disco traería los singles One Last Time, Love Me Harder, Bam Bam, Break Free y Problem. Siendo este álbum el más exitoso de la carrera de Ariana Grande, por lo menos a nivel comercial, este disco es el que más se aleja de las bases de Ariana. Se nota bastante el intento de llevar a Ariana Grande a ser una estrella de pop, sí o sí, dejando sus característicos sonidos de los 90 y su imagen de por sí había cambiado mucho para ese entonces. Su nuevo estilo estaba conquistando a miles de fans alrededor del mundo. Ariana Grande optó por crear su propio estilo característico basado en una cola de caballo, unas orejas de gato y unas botas altas en color negro, que enseguida se volvió famosa y miles de personas empezaron a usar esta moda alrededor del mundo. Dangerous Woman es el tercer álbum de estudio de la cantante Ariana Grande. Dangerous Woman representa una etapa más madura de la cantante, con sonidos pop, dance pop, swing pop, R&B y con influencias del jazz, reggae, house y dream pop. Además de los singles Dangerous Woman, Into You, Side to Side y Everyday. Considerado por muchos este álbum como un My Everything 2.0, Ariana Grande continúa con la misma línea, mostrando varios perfiles de ella donde se adaptó a varios géneros. El concepto va muy de la mano de una mujer empoderada, impredecible y con muchos matices, con la inclusión de letras explícitas mostrando una Ariana Grande más sexual y sensual. Para este álbum, Ariana Grande diría: es realmente romántico y definitivamente une la música antigua y la nueva, pero Dangerous Woman es mucho más fuerte. Para mí, una mujer peligrosa es alguien que no tiene miedo a tomar una posición, ser ella misma y ser honesta. Sweetener
es el cuarto álbum de estudio de Ariana Grande. El álbum fue lanzado el 17 de agosto de 2018. Este álbum está producido por la misma cantante junto con su productor de confianza Max Martin, incluyendo a Pharrell Williams y Savan Kocha. Este es el segundo álbum de Ariana Grande después de Dangerous Woman en 2016, que lleva la etiqueta de contenido explícito debido a su lenguaje soez y doble sentido que contienen algunas de las canciones, en excepción de Nothers Left to Cry. Sweetener se destaca por abarcar temas como el amor, la recuperación, la excesiva pasión, relaciones tóxicas e insinuaciones sexuales que juegan con el doble sentido. Siendo este el álbum más personal de Ariana Grande hasta el momento, este no pretendía ser un álbum comercial, ya que en este álbum se experimenta en varios géneros musicales, y esto mismo generó descontento en muchos fans que estaban acostumbrados a los ritmos más pop de Ariana Grande. El álbum consta de 15 canciones, 3 colaboraciones y una carátula de color, que se separa de la estética habitual que Ariana Grande nos venía trayendo en blanco y negro de Yours Truly, My Everything y Dangerous Woman. La propia Ariana Grande explicó cómo se hizo el concepto y le dijo esto a sus fanáticos: es un nuevo capítulo, la portada del álbum está a color, ya que por primera vez en mucho tiempo mi vida también lo está. Además, considero que este álbum cuenta con los mejores videos musicales del artista. Como singles tenemos Nothers Left to Cry, Got This Woman y Breathing. Después de 5 meses y 22 días después, Ariana Grande nos presentaría su quinto álbum de estudio, llamado Thank You Next, el 8 de febrero de 2019. Para la composición de este álbum, Ariana Grande le diría a Billboard Magazine: siento que hay ciertos estándares que las mujeres del pop deben cumplir y que los hombres no. Tenemos que hacer teasers antes del sencillo, luego hacer el sencillo y esperar a hacer el pedido por adelantado, y la radio tiene que impactar antes del video, y tenemos que hacer el descuento en este día y todo esto. Y es como: bro, solo quiero hablar con mis fanáticos y cantar y escribir música y soltarla como lo hacen estos chicos. En este disco, Ariana nos invita a conocerla en un disco mucho más vulnerable, más personal, donde se encuentra muy segura de sí misma, y para este álbum buscaría amigos, familiares y gente de confianza para componer las canciones. En este álbum, Ariana nos habla de sus exparejas, el empoderamiento femenino, además de contar con las letras más apegadas a la historia de la cantante. Como singles tenemos Thank You Next, Seven Rings y Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Positions es el sexto álbum de estudio de la cantante estadounidense Ariana Grande. Este fue publicado el 30 de octubre de 2020 y temáticamente Positions explora temas de cariño, devoción continua e intimidad sexual. Musicalmente persigue los sonidos del R&B y pop con infusiones del trap de sus predecesores Sweetener y Thank You Next. En este álbum, Ariana Grande implementa por primera vez contenido sexual explícito en las letras de las canciones, en un tono de R&B mucho más plano, reflejando el disco la dualidad entre ser una chica elegante y una p*** en la cama. Como singles tenemos las canciones Positions, 34, 35 y Pop. Gente, ¿qué les ha parecido la evolución de Ariana Grande? Aquí les muestro mi top de mis álbumes favoritos de ella, y pueden escribir el suyo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse para no perderse más de este tipo de videos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.